se nos ha hecho pensar que la gente a nuestro alrededor es nuestro enemigo. Tan es así que somos indiferentes a la gente. Es decir, no nos importa lo que le está pasando a la gente. No nos preocupa, no nos ocupamos, no tendemos la mano. Por supuesto, me refiero a aquellos a los que no queremos ayudar, porque hay a quienes queremos ayudar. Hay a quienes tendemos la mano, hay quienes les aconsejamos, les brindamos una ayuda, pero hay a quienes no, porque creemos que son nuestros enemigos, que no son dignos de recibir nuestra ayuda. Y la verdad es que ha sido una lucha constante de parte de nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro ser, tratando de entender qué debemos hacer, a quién debemos ayudar, a quién no, quién es nuestro enemigo, quién es nuestro amigo, a quién podemos saludar, a quién no debemos saludar, a quién nos podemos acercar, a quién no, porque incluso decimos no te acerques, no vaya a ser que te hagan algo, guarda la distancia, no hagas amistad con ellos, son gente mala. Y no digo que seamos amigos de todo el mundo, tampoco se trata de ser amigos de todo el mundo, pero la Biblia nos enseña que tenemos enemigos. Y si hay un enemigo, o si hay enemigos de nosotros y hay enemigos de Dios, y existen los enemigos nuestros que quieren destruirnos, que no nos quieren ver bien, que no nos quieren ver tranquilos, prosperar, sanar, restaurarnos, ser bendecidos. Hay enemigos que sin saberlo, ellos no lo saben, pero ellos se convierten en nuestros enemigos. Cuando ellos tratan de hacernos daño, cuando tratan de perjudicarnos. Y nosotros tenemos que aprender cómo lidiar con nuestros enemigos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde guardar nuestra distancia y decir no me puedo acercar o no me debo de acercar porque me va a causar un mal o porque voy a ser perjudicado? Y creemos que el mayor daño que nos puede hacer alguna persona es el que nos roben algo, el que nos quiten algo, que nos hagan daño físico, incluso hasta quitarnos la vida. Pensamos que alguien que pueda hacer eso llega a ser nuestro enemigo. La Biblia nos dice que no deberíamos de preocuparnos tanto, el Señor Jesús lo explica. Dice, no deberían de preocuparse tanto por aquellos que dañan el cuerpo. Es decir, no deberíamos de preocuparnos tanto por aquellos que dañan nuestro cuerpo, como causándonos un daño físico o incluso quitarnos la vida. No deberíamos de preocuparnos tanto por ellos, dice el Señor, porque ellos serán juzgados. Pero deberíamos de preocuparnos por aquellos que sí pueden robarnos la salvación y que nos pueden volver a nosotros enemigos de Dios, porque Dios es el que juzga nuestra alma. Y entonces tendremos que entender que aun cuando la gente puede causarnos algún daño, no es nuestro enemigo. Ahora, eso no significa que si yo veo a un asesino, yo me lo voy a acercar para que me quite la vida, ¿no? No, eso sería absurdo, eso sería tentar a Dios incluso. No, pero tampoco debemos verlos como nuestro enemigo, sino verlo como alguien que necesita, o alguien que necesita también de Dios, alguien que también necesita ayuda, a un delincuente, a alguien que está metido en las drogas, a alguien que se dedica a hacer el mal a los demás. Debemos de preocuparnos porque esa persona también conozca al Señor. Ahora, no necesariamente yo me vuelvo su amigo. No es lo mismo un amigo que un conocido. Un amigo, para que alguien sea un amigo, tendríamos que entender la responsabilidad que tenemos de cuidar de él y él cuidar de nosotros. Eso es un amigo. Un amigo es aquel que ve por tu bien, no por tu mal. Yo puedo decir que no tengo muchos amigos, sin embargo tengo muchos conocidos. Ahora con las redes sociales creemos que alguien que me da like y que me sigue en las redes sociales y es mi amigo. Incluso una de las redes sociales, Facebook, dice, ahora tú y fulano de tal ya son amigos, como si fuera así de simple la amistad. Pero la amistad no es así, la amistad no se tiende en una red social, ni a través del internet, ni a través de solamente saludarme todas las mañanas. La amistad se establece, a través de una relación. Es decir, si alguien es mi enemigo, y yo quiero estar en paz con esa persona, no necesariamente tiene que ser mi amigo, pero sí puedo estar en paz con esa persona. La Biblia dice que Dios mismo hará que nuestros enemigos estén en paz con nosotros,
que aquellos que están en contra nuestra estén ahora en paz. No dice que sean nuestros amigos, sino que ahora estén en paz. Y que si un enemigo antes buscaba mi mal, que antes buscaba destruirme o hacerme algún daño, ahora con Dios y con Cristo en mi corazón y siguiendo los mandamientos de Dios, aún esos enemigos estarán en paz conmigo. No significa que seremos los grandes amigos, pero al menos esa persona no estará buscando hacerme algún daño. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros alcancemos a entender, porque si nosotros estamos en paz con las personas que nos buscan hacer un daño, nosotros venceremos eso. Y estaremos superando aquel daño que pudieran causarnos, ahora ya no será contra nosotros. Dice la Escritura incluso que nosotros tendríamos que amar a nuestros enemigos. Es muy fácil amar al que te ama, dice el Señor. Cuando tú amas al que te ama, eso es sencillo. Vamos a ver en Mateo capítulo 5, cómo el Señor nos enseña que amar a los que nos aman es simple, es sencillo. De hecho, no tiene mérito alguno amar al que te ama. No hace ningún mérito. Si tú amas al que te ama, no estás haciendo nada de más. Mateo capítulo 5. Lea conmigo el versículo 44. Mateo 5, capítulo 5, versículo 44, dice la Escritura: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso está bueno, ¿va? Eso es lo bueno. Ponerlo en práctica, esa es la parte complicada. Dice el Señor, vea conmigo el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice el Señor Jesús, ¿qué mérito tiene amar al que amas? ¿Qué estás haciendo de más? Yo doy mucho este ejemplo, quizás usted ya lo ha escuchado antes. ¿Un narcotraficante no ama a sus hijos? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Si nosotros nada más amamos a los nuestros, a nuestra familia, y peleamos por ellos, y sacamos las uñas por ellos, y defendemos sus vidas a capa y espada, no hacen lo mismo ellos. Lo mismo lo hace un asesino, lo mismo lo hace un ladrón. El ladrón sale a trabajar para llevar algo de comer a su familia. El narcotraficante hace eso para darle una vida más o menos holgada a su familia. Claro, ya después le encuentran gusto al gusto y ya después lo hacen por pasión. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo diferente a ellos si solamente amamos a los que nos aman? El Señor Jesús dice, ama a tu enemigo. Y quizás habría que leer unos versículos antes para poder entender por qué el Señor explica que es necesario cambiar la manera de pensar. Ya el domingo les enseñaba acerca de cambiar nuestro entendimiento para poder hacer y vivir la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios es esta, ama a tu enemigo. Y entonces habrá que identificar quiénes son nuestros enemigos, a quienes hay que amar, y quiénes son los enemigos a los que no podemos amar, a los que no debemos ni siquiera acercarnos. Le voy a explicar. Vamos a leer unos versículos antes. Dice versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Hasta ahí, los siguientes ya los habíamos leído. Antes era dicho eso.
Entre el pueblo de Israel, ellos habían aprendido a amar al enemigo, a odiar al enemigo, amar al cercano, amar al hermano, al que estaba junto con ellos, al del mismo pueblo, al de la misma raza, a la misma familia, del mismo clan. Ellos tenían que amarse entre ellos, tenían que mostrar su amor como conciudadanos, como ahora sí como decimos aquí, como paisanos, como del mismo pueblo, y tenían que amarse entre ellos. Esa era la tradición, pero a los amigos había que aborrecerlos, había que odiarlos, había que apartarse de ellos. Y el Señor Jesús explica, antes les fue dicho eso, ojo por ojo, diente por diente, me la haces, me la pagas. Me hiciste algo, yo me tengo que desquitar. Y el Señor Jesús dice, eso tiene que cambiar en ustedes, no tienen que pensar de la misma manera. Y el Señor pone un ejemplo claro cuando dice, si te dan en una mejilla, pon también la otra. Y quizás esto sea lo difícil, porque si te dan en una mejilla, quizás te tomaron por sorpresa y te agarraron descuidado y te hicieron una ofensa. La bofetada en la mejilla, el golpe en la mejilla es como una ofensa. De hecho, alguien que abofeteaba en la mejilla era casi como la peor ofensa que pudieran darle a esa persona. Cuando se habían acabado las palabras, lo que seguía era el golpe. Y entonces quizás las palabras, uno puede decir, ya son palabras, pero ya un golpe en una mejilla era una ofensa directa, como diciendo, es a ti al que te estoy hablando, es a ti al que le estoy diciendo, todo lo que dije es para ti, y tienes que oír lo que te tengo que decir, y era una ofensa directa. Y entonces aquel que recibía una bofetada en la mejilla, respondía con otra. Era ojo por ojo, diente por diente. De hecho, la misma ley permitía, la ley de Moisés permitía, que si alguien me hacía un daño, yo podía cobrarme ese daño. Yo podía tomar la justicia en mis propias manos y desquitarme por lo que me había sido hecho. Si alguien me robaba una vaca, aquel que me había robado, y yo descubría quién me la había robado, yo podía ir y tomar una vaca de su ganado, o cobrarle la vaca, o meterlo a la cárcel por haberme robado la vaca. O en todo caso, lo tomaba y lo hacía que me pagara. Y si no tenía cómo pagarme, yo podía tomarlo a él o a sus hijos como esclavos para que me pagaran la deuda. Era permitido eso porque la maldad se había multiplicado. Es decir, cualquiera podía ser malo. Cualquiera podía robar y quitarle a su hermano lo que tenía. Y entonces yo podía venir y quitarle algo a él. Y él, bueno, pues ya me lo quitó. Ya no puedo hacer nada. Y entonces él se quedaba en una indefensión, él no se defendía en una resignación, pero entonces yo abusaba y a cada rato lo agarraba de bajada y a cada rato le quitaba y lo despojaba. Entonces la misma ley decía, no hagas eso. Si alguien te quita, toma tú también. Y esa era una forma de refrenar, y sí, realmente paró mucho el hecho de que alguien tomara con mucha libertad. Incluso la venganza era algo que podía suceder. Si alguien mataba, aunque fuera por accidente, a una persona, podía venir su familiar y tomar venganza y matarme a mí. Por venganza. Porque era ojo por ojo, diente por diente. Entonces el Señor Jesús dice, ustedes abusaron de eso. Ustedes abusaron del ojo por ojo, diente por diente. Ya me miró feo, voy contra él. Ya no me saludó, voy contra él. Y entonces se había sobrepasado ahora el límite de lo que antes había sido para bien, ahora los estaba perjudicando. Y el Señor Jesús dice, no tiene que ser así. Si alguien te pega en una mejilla, te toma por sorpresa y te da una ofensa en tu mejilla, ahora tú voluntariamente pon la otra. Porque antes te tomaron por sorpresa y quizás te enojó. Ahora dile, bueno, ya entendí que me quieres ofender, aquí está la otra mejilla. Y tendrías que estar consciente y saber que la ofensa podría venir, pero ya lo hacías de manera consciente. Y el Señor Jesús dice, eso tiene que ser. ¿Qué pasa ahora? Nos han enseñado a odiar, nos han enseñado a guardar rencor, el mundo nos ha enseñado a que es mejor aislarnos, vivir como una especie de burbuja. Hay tanta maldad allá afuera que no somos capaces de amar al prójimo. Y el Señor dice, tenemos que amar al prójimo. Tienes que amar al que te odia. Y uno puede decir, ¿cómo voy a amar al que me odia si me odia? Si además si me acerco y le digo que lo amo, pues se va a burlar de mí, o me va a tirar de loco, o va a abusar de ese amor que yo tengo por él. Pero en realidad lo que el Señor Jesús está explicando es que no podemos apagar el fuego con fuego. Que no podemos vencer lo malo con malo.
que para vencer lo malo tenemos que hacer lo bueno. Y el Señor explica en otro pasaje, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando nosotros hablamos de nuestros enemigos, la instrucción de parte del Señor es: ama a tu enemigo. Ámalo. Y si alguien quiere pelear contigo, cualquiera que sea la causa, dale la razón. Dice, si alguien pelea contigo y te quiere quitar la túnica, dale también la capa. Es decir, dale la razón y algo más. Los pleitos que tenemos hoy en día es porque queremos tener la razón, porque queremos ganar, ya sea con alguien afuera de nuestra casa o dentro de la misma casa. Cuando dentro de la casa hay una discusión, hay un pleito, hay una diferencia de opiniones y discutimos y empezamos a acalorarnos y empiezan a subirse los humores, es porque uno o el otro quieren tener razón. Y el Señor Jesús dice, no, si alguien quiere pelear contigo por la túnica, dale también la capa. Si alguien quiere pelear contigo por la silla, dale también la otra silla. Si quiere pelear contigo por el plato de comida, dale el plato de comida y dale el agua fresca también y dale, ve y cómprale una coca. Es decir, dale la razón a la otra persona. ¿Por qué? Ay, pastor, pero eso no es dejarse, eso no es ser un dejado, no, eso es buscar la paz. Y eso es aprender a amar al prójimo. ¿Qué va a pasar? ¿El otro va a abusar siempre? No, porque se va a dar cuenta que lo que está en su corazón, y ojo aquí, porque uno piensa que la otra persona es nuestro enemigo. Es que siempre peleo con fulano, es que siempre peleo con perengano, siempre estamos discutiendo y creemos que la persona es nuestro enemigo. Pero cuando nosotros empezamos a amar a la persona, no la discusión, no el pleito, no su actitud, sino a la persona, cuando amamos a la persona, que es a lo que se refiere el Señor Jesús. Si alguien se porta mal y todos los días, le pongo un ejemplo, yo llego a mi casa y resulta que siempre enfrente de mi casa está estacionado un vecino. Entonces yo no puedo subir mi carro porque el vecino siempre se estaciona ahí. Entonces yo lo que hago es estacionarme adelante. Ya cuando mueve su carro, pues yo ya me puedo subir o de repente cuando quiero bajar y está estacionado, pues tengo que maniobrar más de lo que debo. Y me cuesta mucho trabajo. Y alguien me dijo, ve y reclámale, dile que ya no se estacione. Digo, de esa manera no lo voy a vencer. De esa manera no lo voy a ganar. De esa manera no voy a demostrar que yo tengo la razón. Pero es tu espacio, no te dejes. Sí es mi espacio, pero no voy a ganar. Y he ido y le he tocado amablemente y vecino puede mover su carro y sí, de repente sale. Pero ha habido que yo he tenido que salir a las 10 de la noche y el vecino ya está durmiendo. Y le toco y se enoja porque le toqué. Entonces, ¿tiene razón él? No. Entonces lo que hago es sacar el otro carro. Cuando veo que ya es tarde y yo tengo que salir y el carro que quiero sacar está bloqueado por otro carro, saco el otro. Bueno, yo tengo dos, puedo mover dos, pero el asunto es que evito el pleito, evito la discusión, porque no voy a ganar nada al hacerlo mi enemigo. ¿Tengo razón? Sí, yo tengo razón. ¿Está haciendo algo incorrecto él? Sí, pero es como si me estuviera pidiendo la túnica. Entonces lo que yo hago es darle la capa. Le doy la razón, evito el problema. Ahora, ¿eso es malo para nosotros? No, a nosotros nos hace crecer y nos hace pelear justamente por cosas que valen la pena. Es decir, nos hace defender causas que valen la pena. Cosas que en verdad hay una razón por defender. No mi causa, no mi razón, sino lo que vale la pena. ¿Cómo les explico? El Señor Jesús dice, pon tu otra mejilla, dale también la túnica, dale la capa, si te pide prestado no se lo rehuses, déjaselo. A lo mejor no regresa nunca, pero dáselo, no se lo niegues. Y dice el Señor, ¿cuál es la ganancia de esto? ¿Qué ganamos con esto? La parte donde dice el Señor Jesús. Dice, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esta es la ganancia. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la ganancia. Y uno puede decir, ¿y eso en qué me beneficia a mí?
Más trabajo para mí, ¿onta la ganancia? Porque cuando tú amas a tu prójimo, tú dejas de odiar. Y está comprobado científicamente que el odio enferma. Hay casos donde se ha comprobado que la gente enferma de cáncer a causa del odio. Porque es tanto el coraje y el resentimiento que no procesan, el rencor que está en su corazón, que sus células revientan. O sea, me refiero, sus células explotan. Y hay una enfermedad interna que los carcome. Y uno dice, es cáncer, es el odio. El odio que se lleva adentro enferma. Mucha gente está enferma de gastritis por todo el resentimiento que trae. Mucha gente le duelen los huesos, le duele la cabeza por el resentimiento que trae. Y no lo digo yo, lo dicen métodos científicos que han demostrado que hay enfermedades psicosomáticas, es decir, propiciadas o provocadas por cuestiones mentales o emocionales. Entonces, ¿sí me benefician? Claro. Amar a mi prójimo ya no me enferma. Ya no voy a estar pensando, ay, ojalá mañana no esté el carro ahí atravesado. Yo voy a dormir tranquilo. Si está el carro, le buscaré una solución. Iré a tocarle amablemente a mi vecino a las 6 de la mañana, vecino, perdón que lo moleste, pero necesito salir. Ah, sí, vecino, perdón, es que ya llegué cansado. Bueno, pero se tendrá que mover. Pero yo no lo haré con rencor de diciendo, ay, otra vez, y me arruino el día desde temprano que el vecino ya se atravesó. Y pongo un ejemplo práctico, pero puede ser cualquier cosa. A veces es en la misma familia. Nos enojamos entre familiares porque no nos entendemos, porque hay diferencias de opinión, porque tenemos diferentes creencias, porque tenemos diferente ideología, porque pensamos de manera distinta. Ahora que pasaron las elecciones el domingo, me escribieron al menos 2 familias de otras iglesias que decían, pastor, me peleé con mi papá porque él votó por uno y yo voté por otro. Y por más que le expliqué, mi papá fue terco y fue y votó por uno, el que no debía. Digo, ¿y eso qué? ¿Dejó de ser tu papá? No, pero no se vale. Ese es el problema, de guardar rencor, de odiar, de darle más importancia a la túnica que a la paz. De querer tener la túnica y tener la capa y decirle, no te doy nada. Entonces, el amar a tu prójimo aligera tu carga. Nosotros queremos tener la razón y el Señor dice, no tengas la razón, suelta la razón. Busca la paz con tu enemigo. Ama a tu enemigo. Y no solamente dice ama a tu enemigo, eso te va a traer paz interna. También dice que además de amar a nuestro enemigo, tenemos que bendecir a los que me maldicen. Cuando yo maldigo, ya les he explicado qué es maldecir. Maldecir es decir mal a alguien o desearle mal a alguien. Entonces, cuando yo maldigo, estoy deseándole mal a alguien. Sin embargo, dice, no maldigas, sino bendice. Es decir, no le desees mal, ni le digas nada malo, sino bendícelo, deséale cosas buenas, háblale cosas buenas, cosas agradables. ¿Qué beneficio eso me da a mí? Si todo el tiempo me están insultando, ay, me voy a quedar callado, pastor, yo también me sé unas grandototas. Sí, pero lo único que estamos haciendo es sembrar. Porque lo que dice la Biblia es que lo que yo siembro, yo cosecho. Y que con la misma vara que mido, soy medido. Entonces, cuando salen esas maldiciones de mi boca, no solamente estoy maldiciendo a la persona, sino que yo también estoy sembrando para mi futuro. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, no deseas a otros lo que no quieres que te venga a ti. Entonces, si yo maldigo a alguien, si yo le estoy diciendo maldiciones a alguien, ¿qué estoy diciendo yo? Eso que estoy diciendo, o que estoy provocando yo, que eso que estoy diciendo en algún momento me toque a mí. Entonces, el Señor Jesús nos está dando el beneficio de cambiar nuestra actitud hacia nuestros enemigos. Primero, ama a tu prójimo, vas a estar tranquilo en tu interior. Las enfermedades psicosomáticas o los malestares que te provocaba el odio se van a ir de tu vida. Pero no solo eso, dice también, bendice a los que te maldicen. Si ellos me maldicen, esa maldición no tiene un efecto sobre mí. La Biblia dice que nosotros fuimos libres de toda maldición. Entonces, cuando alguien me maldice, no es verdad lo que me está diciendo, sí.
No. Es el enojo. Sí, el enojo, la ira, la molestia lo hace decir mil cosas. ¿Yo soy todo lo que dijo? No, yo espero que no. Yo espero tener una actitud que valga la pena, que se esfuerce por ser bien, de manera que lo que me están diciendo no sea verdad. El mismo Señor Jesús dijo, bienaventurados son cuando por mi causa los maldicen, los persiguen y los vituperian. Cuando por mi causa lo hacen, son bienaventurados. Porque lo hacen injustamente. Pero cuando lo hacen con justicia, pues aguántense porque ustedes se lo buscaron. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi actitud para no ser lo que me están diciendo. Pero además yo soy libre de toda maldición. Y cualquier maldición que lanzaran sobre mí no tiene ningún efecto porque yo soy libre de esa maldición. Sin embargo, lo que sí tiene efecto es lo que sale de mi boca. Porque yo lo estoy sembrando a mi futuro. Y en algún momento voy a cosechar eso para mi vida. El Señor Jesús lo dijo de esta manera. No puede salir de una boca agua dulce y agua amarga. No puedes bendecir con tu boca a Dios y con tu misma boca maldecir a tu hermano, que es creación de Dios. Entonces, debes de tener cuidado con lo que sale de tu boca. Porque cuando tú maldices a alguien, estás maldiciendo la creación de Dios. Entonces, dice el Señor Jesús, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale por su boca. Entonces, ¿qué contamina mi vida? Lo que yo hago, lo que yo digo, perdón. Entonces, si yo maldigo a alguien, estoy no solamente sembrando para mi futuro una maldición, sino que también estoy contaminando mi vida con lo que sale de mi boca. Entonces, si hay beneficio en amar al prójimo, si hay beneficio en bendecir al que me maldice, sí, sí lo hay. Mi bienestar, mi paz, mi tranquilidad. Pero no termina ahí el asunto. Dice el Señor Jesús, haced bien a los que os aborrecen, haced bien a los que os aborrecen. Y ahí lo que les decía hace un momento, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y entonces aquel que me aborrece va a terminar ¿cómo? Si antes me aborrecía, pero yo siempre estoy haciendo el bien para él, va a cambiar. En algún momento va a cambiar. Dicen que es más fuerte la gota de agua que la roca. ¿Por qué es más fuerte la gota de agua que la roca? Porque la gota de agua es constante. Y conforme es constante y cae sobre la roca, hasta que la rompe. Y nosotros podemos romper así a aquel que nos aborrece. ¿Cómo? Siendo como la gota, constantes, haciendo el bien, haciendo el bien, haciendo el bien. Es que me aborrece, no importa el bien. Es que barre en la mañana su calle y me echa la basura a mí. Pues recógela todos los días y tírala a la basura. Pero es que ¿por qué tengo que hacer eso? Porque vas a romper la roca. Porque cuando tú haces el bien, esa persona va a llegar el momento que va a decir, y ya es aburrido hacerle mal. Porque antes explotaba. Y era bueno los cocolazos que nos dábamos y los gritos que nos dábamos. Pero ahora ya no. Le hago el mal y le hago el mal. Y no reacciona. Hasta va a pensar que ya es indiferente para nosotros. Hasta va a pensar que ya no nos importa su vida. Entonces va a buscar a otro a quien sí le haga la vida imposible. O simplemente va a cambiar su actitud hacia nosotros. Nosotros lo hemos visto a lo largo de los años. Ha habido gente que nos ha odiado. Ha habido gente que nos aborrece y que busca hacernos el mal. Pero nosotros hemos aprendido, mi esposa y yo, y lo hemos enseñado aquí en la iglesia, que con el paso del tiempo, cuando tú haces el bien, esa persona cambia su actitud hacia ti. Porque se da cuenta que no eres su enemigo y que lo que haces no es por perjudicarlo a él. Ni tampoco lo haces por presunción, ni tampoco lo haces por humillarle, ni tampoco lo haces por causarle un mal. Al contrario, lo que estás haciendo es por causarle un bien. Y ese rencor o el aborrecerte que tuvo por mucho tiempo va a cambiar en su corazón y va a dejar de aborrecerte y va a empezar a valorar y a apreciar lo que tú haces. Podemos vencer con el bien y el mal. Entonces, ¿tiene beneficio eso para nosotros? Sí. Y luego dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando dice el Señor, oren por los que os ultrajan y os persiguen, cuando aquel que abusa de ti, cuando aquel que toma ventaja sobre ti, cuando aquel que quiere robar de ti y te persigue, o aquel que te acusa o que te difama injustamente, cuando tú oras por esa persona, estás logrando que Dios, o más bien estás haciendo que Dios intervenga en la vida de esa persona para tocar su vida. Y probablemente esa persona también se salve.
a causa de tu oración. Entonces, nosotros podemos orar por ellos, podemos pedirle a Dios para que ellos también se salven. Y en lugar de pelearnos con ellos, podemos orar para que eso cambie. Ahora, y uno puede decir, ¿y yo qué? O sea, sí, ya vi que no voy a estar enfermo, ya vi que no voy a guardar rencor, que no voy a sembrar mal para mi vida, que no voy a maldecir mi vida, que voy a estar en paz, que voy a romper la roca. O sea, sí. Pero eso no es todo. Dice la Escritura que cuando nosotros tenemos esa actitud, dice el siguiente versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, Dios está mirando toda la tierra y Él sabe distinguir a los que son malos y a los que son buenos, a los que son justos y a los que son injustos. Y cuando Dios mire la tierra, ¿a quién va a estar viendo? Cuando nos mire a nosotros. A alguien que pelea, que también maldice, que también se enoja, que también persigue, o estará viendo a un hijo suyo. Y dirá, este es mi hijo. Y lo puedo distinguir entre todos ellos. Puedo saber quiénes son mis hijos. Y el Señor mira la tierra y observa quiénes son los suyos y quiénes no lo son. Ya les explicaba antes que no todos somos hijos de Dios. Entonces Dios sabe distinguir los que son suyos. Y la muestra no solamente es que hayamos creído en nuestro Señor Jesucristo, sino que tengamos una actitud como hijos de Él. Amén. Dice el Señor Jesús, dice la Escritura, que el Señor Jesús lo reconocieron que era carpintero. Dice la Biblia, ¿qué no es este Jesús el carpintero de Nazaret? Hijo de José el carpintero. Es decir, Jesús había aprendido el oficio de José, que era la carpintería. Y entonces era reconocido José por ser un buen carpintero, supongo que uno muy bueno. Pero además, no solamente fue reconocido José como carpintero, sino que Jesús también era reconocido como carpintero. A nosotros, ¿cómo nos miran? ¿Como hijos de Dios o como hijos del diablo? Cuando nos miran, ¿qué están observando? Alguien que ama, que perdona, que ora, que bendice en lugar de maldecir. ¿Qué es lo que la gente observa? Y entonces nos daremos cuenta que realmente las personas no son nuestros enemigos. Porque nosotros creemos que la gente es nuestro enemigo. Y el Señor Jesús hace referencia en este pasaje de que la gente es nuestro enemigo. Pero porque así pensaba la gente. Aquel que está en contra de ti es tu enemigo. Pero en realidad el Señor está tratando de romper eso. Y que ya no les llamen enemigos, sino que ahora sean amigos. O al menos si no amigos, por lo menos que no sean enemigos. Eso es lo que está buscando el Señor Jesús. Y la Biblia nos enseña que nuestros enemigos no son las personas. Las personas no son nuestros enemigos. Las personas son seres humanos como ustedes y como yo, que también tienen problemas, que también tienen necesidad, que también tienen dificultades, que a lo mejor fueron enseñados mal desde su infancia y que a ellos les enseñaron a odiar. ¿Se acuerda la película de los tres García de Pedro Infante? Que se peleaban a muerte con los López. Que los López eran los enemigos de los García. De generación. Y decían, ¿y por qué se pelean? ¿Por qué son enemigos? Pues nada más, porque somos enemigos de años. Sí, y ya el pleito ya ni se acordaban, porque nada más se acordaban que se mataron entre padres y abuelos, se mataron entre ellos. ¿Por qué se mataron? ¿Quién sabe? Pero había una rivalidad ya, una enemistad. Y para no contarnos toda la película, pero al final uno de los García se enamora de una López y terminan juntos. Y uno podía pensar, pero ¿cómo era eso posible si eran enemigos? Porque ellos no sabían por qué eran enemigos. Cuando se enteraron que uno era García y que el otro era López, pues casi se les acaba el amor. Pero eso es lo que nos han enseñado. Hay gente que le han enseñado desde pequeña a odiar. Odia al que cree en Dios. Odia al que no cree en Dios. Odia al que busca a Cristo. Odia al que no busca a Cristo. Y hacemos una diferencia por las creencias. O por los partidos políticos. O por los equipos de fútbol. Porque creemos que
que así es como tiene que ser, porque nos han enseñado a odiar. Aunque nosotros no tengamos ni la razón ni el porqué de por qué se guarda rencor o por qué se odia. Incluso dentro del mismo hogar se nos ha enseñado que los hijos tienen que odiar a los padres y los padres a los hijos. Que tiene que haber un pleito, que tiene que haber una diferencia, que tenemos que tener una discusión si no somos familia, que tenemos que pelear entre nosotros si no podemos congeniar o estar juntos. Pero la verdad es que no es así. Y el Señor trata de romper con eso y nos trata de enseñar que no se trata que nos volvamos grandes amigos, pero sí que dejemos de mirar a la gente como un enemigo a vencer. Porque sí hay un enemigo. Sí, el enemigo de nuestras almas es Satanás. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, nuestros enemigos no son gente de carne y hueso. Ellos no son nuestros enemigos. Dice el apóstol Pablo, nuestros enemigos son seres espirituales que están buscando nuestra destrucción. Esos son nuestros verdaderos enemigos. Entonces, ¿a quién debemos acercarnos? A la gente, amar a la gente. No significa que voy a ser un amigo de un delincuente, pero voy a empezar a amar a la gente. ¿Cómo? Orando por ellos. Si él es un ladrón, voy a tener que orar por ellos. A mí me robaron mi batería de mi carro en 3 ocasiones y me robaron 2 laptops de mi carro en 2 ocasiones distintas. Afuera del trabajo, allá en Chalco, en las oficinas del Chalco, yo dejaba mi carro estacionado tranquilamente y de repente un día me subo y le doy, dije, caray, ¿qué dejé las luces prendidas o qué? Y me bajo y reviso y ya no tenía la batería. Y me habían dicho apenas, no, les robaron la batería. No, se robaron un carro de acá afuera. Y yo no creí. Dije, ¿qué me van a robar? Y veo, y me dio un coraje. Que dije, Señor, maldigo a estos ladrones. Y el Señor me reprende. Dice, no maldigas, bendice. Y yo, pero ¿cómo voy a bendecir a estos ingratos que me dejaron sin batería? Y ahora ¿cómo me voy a mover? Y no tengo para comprar una. Señor, ¿qué hago? Y el Señor dice, bendice. Pero ¿cómo bendice? Y luego me robaron otra, y luego me abrieron el carro y se llevaron mi laptop, una que tenía, y lo que me dio coraje no fue la laptop, sino toda la información que tenía ahí, todo mi trabajo, los mensajes que yo grabo, todo se lo robaron. Y dije, esa laptop va a terminar por ahí arrumbada en algún lugar, y los que la tengan no van a valorar todo lo que tiene esa computadora. Para mí era muy valiosa, por todo lo que contenía. Y después me volvieron a robar otra batería y luego me volvieron a robar otra computadora. Y dije, no puede ser. Y es feo que te quiten algo. Y uno puede decir, ¿cómo puedes amar a alguien que te hace algo así? Y el Señor me dice, de la misma manera que yo te amé a ti. De esa misma manera tienes que amar a las personas que te causan una. Y dije, no, es que tú eres Dios, Señor, yo no. Dice, pero tú tienes que aprender a amar. Por eso dice al final, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, ustedes tienen que cambiar, dice el Señor. Pero tú eres Dios, sí, pero tú también tienes que caminar en rectitud. Tú también tienes que hacer eso. Y el ejemplo nos lo dejó el Señor Jesús. Él amó a los que lo persiguieron. Él amó a los que lo odiaban. Él oró por los que lo estaban en ese momento acusando injustamente. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él oró por ellos. El Señor Jesús nos dejó un ejemplo claro de que sí se puede hacer esto, que sí se puede vivir de esta manera. Otra vez, nuestros enemigos no son las personas. Aunque causen mal, aunque hagan problemas, aunque nos hagan la vida imposible, ellos no son nuestros enemigos. Ellos quizás también están pasando por necesidades, por dificultades, a lo mejor tienen una lucha interior, a lo mejor también no quieren enojarse y terminan enojados, a lo mejor no quieren maldecir y terminan maldiciendo porque no saben bendecir. Pero nosotros sí podemos hacer una diferencia. Nosotros podemos cambiar la condición de los demás y saber que no son nuestros enemigos. Pastor, pero si me están causando, no es tu enemigo, quizás tu enemigo sea lo que esa persona está llevando dentro, su pensamiento, sus sentimientos, su odio, o a lo mejor hasta un demonio lo está obligando a hacer ese mal. Porque realmente lo que es nuestro enemigo no es carne ni sangre. Nuestros enemigos son
principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las regiones celestes, como lo dice Pablo en el libro de Efesios. Entonces, cuando yo discuto con alguien y peleo con alguien, ¿contra quién me estoy peleando? ¿Realmente contra qué me estoy peleando? ¿Contra lo que es mi enemigo o me estoy peleando contra una persona? ¿Realmente? Porque ¿quién me está oyendo todo lo que digo? Ese es el problema. Por eso dice el Señor Jesús, ora. No maldigas a la persona, no discutas con él, no pelees con él. Busca la paz. Tú después ora. Ora por esa persona. Ora porque el que te ultraja y el que te persigue, ora por él. Y entonces mi pelea no es contra esa persona. Si él quiere pelear, yo les digo a mis hijos, de repente llegaba mi hijo mayor sobre todo, ya los más pequeños no, pero mi hijo mayor, papá, un muchacho quiere pelear conmigo. Y yo le decía a mi hijo, para que haya un pleito tiene que haber dos. ¿Pero qué hago? Apártate. Pero va a decir que soy gallina. Y le digo, ¿eres? No, no soy. Entonces apártate. ¿Pero por qué? Sí, porque tienes que buscar la paz. Porque ese muchacho está peleando, buscando con quién pelear. El asunto es que te encuentre a ti y tú estés ahí para contestarle. Si tú estás ahí para contestarle, encontrará con quién y tú te pelearás con él. Y eso es lo que pasa en una discusión. Lo que hemos aprendido mi esposa y yo es que cuando uno de los dos se enoja, el otro se calma. Alguien tiene que calmarse, en alguien tiene que caber la cordura. Dicemos, mejor hablamos después porque esto ya se está subiendo de tono y después platicamos. ¿Por qué? Porque si seguimos, le vamos a escarbar en cosas que ni siquiera queremos oír. Hacemos preguntas donde las respuestas quizás ya las sepamos, pero no las queremos oír. Y entonces encontramos cosas que nos hacen enfurecer más. Entonces más vale estar en paz, porque es para nuestro bien. La gente no es nuestro enemigo. Si nosotros comprendemos eso, aprenderemos a no discutir. Y no estoy hablando de no hablar, hay que hablar, pero eso les enseño dentro de 8 días. ¿Cómo poder tener una discusión en paz? ¿Cómo poder hablar en paz? ¿Cómo poder llegar a un acuerdo sin hacernos daño? Aun cuando la persona quiera ofendernos y hacernos daño. ¿Cómo podemos nosotros exponer nuestras razones sin ofender al otro? Porque luego lo que hacemos es, tenemos la razón nosotros. Y decimos, pues solo te estoy diciendo la verdad. Sí, pero la verdad daña. Y la Biblia dice que cuando nosotros hablamos, si lo que decimos no edifica al que nos oye, es mejor quedarnos callados. Porque aún hasta el necio pasa por sabio cuando se queda callado. Pero eso se los platico dentro de 8 días. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a entender que nuestros enemigos no son la gente, no son las personas, y que nosotros podemos estar en paz. Y que podemos ser mejores como hijos de Dios, al grado de ser perfectos, como nuestro Dios es perfecto. Y uno puede decir, pero yo no soy perfecto. Y luego hasta nos justificamos, decimos, no, yo no soy perfecto, perfecto solo Dios. Sí, nosotros no somos perfectos todavía, pero para allá vamos. Tenemos que caminar al camino de la perfección. Tenemos que ser mejores cada día, hasta que el Señor diga, bien, buen siervo fiel, has logrado la meta, has conquistado la corona, has ganado la batalla, estás listo. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Y vamos a agradecer a Dios que Él nos ayude, que nos dé sabiduría, entendimiento, gracia y favor para que seamos fortalecidos por el Padre. Gracias. Gracias en verdad, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te agradezco, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des entendimiento para reconocer a nuestros enemigos, para darnos cuenta quiénes son nuestros enemigos y comprender cuando tú dices, ama a tu enemigo. Saber por qué no lo estás pidiendo, saber por qué lo estás haciendo, es por nuestro propio bien, es por nuestro propio bienestar, nuestra buena salud. Gracias, Señor, porque tú has sido claro. Nosotros queremos aprender, Señor, a hacer tu voluntad. Y algo en lo que has insistido, Señor, es amar a nuestro prójimo, amarlo como a nosotros mismos. Y aún aquellos que parecen ser nuestros enemigos, también son nuestro prójimo y también deben de ser amados por nosotros.
Te pido, Padre, que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder hacerlo. Que esta lucha constante que tenemos, que entendamos que no es contra carne y sangre, que las personas también son criaturas tuyas y que ellos también necesitan conocerte a ti. Y quizás la única oportunidad para conocerte seremos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos y a poder hablar con sabiduría, sin llegar al pleito, a la discusión, sin estar en lucha constante con las personas, haciéndolos nuestros enemigos, sino más bien, Señor, siendo pacíficos con todos, buscando la paz con todos. En lo que a nosotros respecta, estemos en paz. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.